Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ninjas en el mundo de Detective Conan. Tras experimentar la muerte en los mundos de Naruto y Demon Slayer, logrando la hazaña de atravesar 3 mundos, Uesugi Shuichi ahora solo anhela una vida libre y feliz. Y, si es posible, también me gustaría mencionar sus experiencias en Road. No, me refiero a su plan para heredar el legado de Danzo y hacer que Road vuelva a ser grande. En Japón, la estructura familiar típica implica que el esposo gana dinero para mantener a la familia, mientras que la esposa se encarga de la casa, ocupándose de las tareas domésticas, el cuidado de los niños, las finanzas, el apoyo emocional, el apoyo logístico y las relaciones con la comunidad. Si Ran Mouri aceptara ahora, tendría que mudarse con Ryuichi Uesugi esa misma noche. De lo contrario, se consideraría una señal de mala educación en la familia Mouri. Si no, ¿por qué su hija sería tan controladora e intrigante? Aunque Ran actualmente sale con Ryuichi Uesugi, es fácil tildarla de materialista e intrigante. Esto no es lo que Kogoro Mouri quiere. Sin embargo, Kogoro también malinterpretó algo. La intención de Ryuichi Uesugi no era que Ran asumiera inmediatamente el rol de esposa y administrara las finanzas familiares. Planeaba que ella aprendiera a administrar las finanzas de Uesugi Bunsa, y cualquier área que no entendiera podría ser abordada por un profesional. Ryuichi tenía una gran confianza en la capacidad de aprendizaje de Ran. Pero al ver el malentendido de Kogoro, Ryuichi dudó en explicarse. Para Kogoro Mouri, era normal que Ryuichi Uesugi quisiera acostarse con su hija. Explicarlo sería anormal. Así que respiró aliviado cuando Ran desistió de su idea anterior. Para él, la paga que le daba Ryuichi era secundaria. Lo principal era que no podía dejar que su hija se mudara con Ryuichi. Aunque ahora disfrutaba de una jubilación anticipada y tranquila, eso no significaba que quisiera ver a su hija embarazada a finales de año, preparándose para darle un nieto el año siguiente. Era obvio quién cuidaría del nieto cuando Ryuichi y Ran fueran a la escuela. La idea era aterradora. Ryuichi, aunque ya no lleve las cuentas, no puedes darle más paga a papá. Tienes que prométemelo, dijo Ran con seriedad, mirando a Ryuichi. Ran, si un hombre de tu edad no puede permitirse ni un poco de dinero, hará pensar a los forasteros. Mori interrumpió bruscamente a Uesugi Ryuichi antes de que pudiera terminar. ¿Quién dijo que está arruinado? Después de deducir los gastos básicos de la casa del alquiler de abajo, aún nos quedan más de 10.000 yenes al mes. Si papá cree que esta paga no es suficiente, por favor, trabaja duro. De ahora en adelante, podrás controlar tus propios ingresos y no te pediré dinero para ayudar con los gastos de la casa. Mori Ran miró fijamente a su padre mientras hablaba. Sí, lo sé. Sintiendo la mirada penetrante de su pequeño, Mori Kogoro solo pudo ceder a regañadientes. Sabía que había gastado demasiado estas últimas 3 semanas. Pero no era algo que deseara. Simplemente había sucedido sin que se diera cuenta, y se sentía bastante impotente. Suegro, ¿qué tal si firmamos un contrato laboral mañana? Uesugi Ryuichi le dijo a Mori Kogoro. Es una gran idea. Kogoro Mouri se animó al instante al oírlo. Trabajar para su yerno, Ryuichi Uesugi, era pan comido. Aunque ya sospechaba que su buen yerno probablemente le ofrecería un puesto de conductor, ¿y qué? Sabía que era solo temporal. Su yerno había estado pendiente del aparcamiento, y debía alquilar un espacio en cuanto hubiera uno disponible para luego comprar un coche nuevo que le gustara. En cuanto al Crown de 9ª generación, era principalmente para el transporte de negocios de Uesugi Bunsa. Al contratar personal de ventas, encontrar a alguien que supiera conducir resolvería el problema del conductor. Ryuichi. Ran Mouri lo miró furioso. Ran, tengo a mi suegro trabajando. Los ingresos legítimos me ayudan a evadir impuestos. Ryuichi Uesugi, como era de esperar, tenía una excusa. Ran le hizo un puchero a Ryuichi Uesugi.
Sabía que no podía discutir con él. Esto se había demostrado innumerables veces durante las últimas 3 semanas. Ryuichi, ¿cuánto sueldo mensual piensas ofrecerle a papá? Preguntó Ranmouri de inmediato. ¿Qué tal 300.000 yenes? ¿Qué te parece, suegro? Preguntó Ryuichi Uesugi a Kogoro Mouri. Perfecto. Asintió Kogoro Mouri al instante. ¿Y las horas extra? Preguntó Ranmouri a Ryuichi Uesugi con un dejo de tristeza. Ranmouri no se atrevía a permitir que Ryuichi Uesugi bajara su sueldo, aunque sabía que el trabajo de Kogoro Mouri equivalía básicamente a no hacer nada. Pero aún así tenía que proteger la imagen de su padre. Solo 3 horas al día, no más, dijo Ryuichi Uesugi con una sonrisa. Entonces está decidido. Pero los fines de semana libres no se pueden contar como horas extras. Ranmouri cedió a regañadientes. La razón por la que habló de esto con Ryuichi Uesugi fue principalmente porque el pago de horas extras era diferente si se incluían los fines de semana libres. En otras palabras, Ranmouri estaba ayudando activamente a Ryuichi Uesugi a reducir el pago de horas extras que le ofrecía a Kogoro Mouri. Al ver que su futura esposa, Ranmouri, no solo no lo ayudó a negociar un salario mensual más alto, sino que lo obligó a reducirlo, Kogoro Mouri se quedó sin palabras. Sin embargo, no dijo nada, pues ya había calculado en secreto su salario anual cuando Ryuichi Uesugi lo mencionó. Basado en un salario mensual de 300.000 yenes, trabajando 8 horas al día más 3 horas extras, y solo 6 días a la semana, ascendería aproximadamente a 440.000 yenes al mes. Si bien esto parecía menos que los más de 500.000 yenes de Ranmouri, la base de bonificación de Kogoro Mouri se calculó con base en 300.000 yenes. Con todo, su salario anual alcanzaría la auspiciosa cifra de 8,88 millones de yenes, más de 600.000 yenes más que Ranmouri. Y esto ni siquiera incluía los ingresos de la agencia de detectives Mouri. Kogoro Mouri estaba bastante satisfecha con este salario anual. Si bien ciertamente no sería tanto dinero de bolsillo como el que Ryuichi Uesugi solía darle, seguía siendo bueno. El dinero ganado con esfuerzo se sentía más sustancial. Después de resolver el pequeño problema de Kogoro Mouri, Ranmouri finalmente fue a la casa de la familia Uesugi, sintiéndose un poco cansada, a preparar la cena. Aunque se fue con una expresión ligeramente molesta, una sonrisa ya se había dibujado en su rostro cuando bajó las escaleras. Ran estaba naturalmente feliz de que Ryuichi Uesugi valorara tanto a su familia. Sin embargo, no podía evitar preocuparse por Ryuichi sacando tanto dinero. Ryuichi había estado hablando de contratar dependientes durante 3 semanas, pero no había habido un solo avance. Esto hizo que la preocupación de Ran fuera inevitable. Sin embargo, sus preocupaciones eran mínimas. Si el salario anual de Ryuichi no era suficiente, tenía una solución. Podía simplemente usar la tarjeta de sueldo de su padre y ahorrar dinero al instante. Definitivamente no podía dejar que Ryuichi usara sus ahorros para compensar la diferencia. Después de que Ranmouri bajó las escaleras, Kogoro Mouri se volvió hacia Ryuichi Uesugi y le preguntó: Ryuichi, este contrato de trabajo no te presionará, ¿verdad? Suegro, no te preocupes. Dije que ganaría más de 100 millones este año, y sin duda lo haré. De hecho, ya hice todos los preparativos. Ahora solo espero una oportunidad, dijo Uesugi Ryuichi con una sonrisa. Uesugi Ryuichi sintió una gran satisfacción ante la preocupación de Kogoro Mouri. Sabía que, cuando Ranmouri estaba presente, no le había hecho esa pregunta para salvar las apariencias. ¿Esperando qué oportunidad?, preguntó Kogoro Mouri con curiosidad. Esperando la oportunidad de conocer a un cantante o a una ídolo popular, Uesugi Ryuichi no ocultó nada. Después de todo, ya había mencionado el tema de la composición. Hablando de ídolos populares, tiene que ser la señorita Yoko, exclamó Kogoro Mouri de inmediato. El juicio del suegro es ciertamente correcto, pero visitarla así no garantiza una reunión exitosa. Esperemos un poco más. La gente de la editorial me está vigilando. Uesugi Ryuichi asintió con una sonrisa. Sí, solo sigue tu ritmo. Aunque Kogoro Mouri era fan de Yoko Okino, no obligaría a Uesugi Ryuichi a escribir canciones específicamente para ella. Kogoro Mouri entendía el dicho: no es buen negocio tentar a la suerte. Además, el estatus de los artistas japoneses, incluso los ídolos más importantes, era mediocre. No se podían comparar con los autores más vendidos. Que un buen yerno visitara activamente a un ídolo popular, incluso llegando al extremo de escribirle una canción y rogarle que la cantara, no era solo una falta de respeto.
Sería difícil explicárselo a Ran Mouri solo. Aunque era fan, Kogoro Mouri sabía lo que era importante. Poco después, Ryuichi Uesugi regresó a casa y trajo la cena que había preparado para Ran. Ryuichi solo se quedaba en casa de la familia Uesugi cuando él y Ran cenaban solos. Normalmente, Ran y Ryuichi llevaban la cena para comer con Kogoro. Arriba, en el tercer piso, los tres que acababan de cenar oyeron el timbre del segundo piso. Por fin ha llegado el asunto tan esperado. A pesar del homenaje de Uesugi Ryuichi, Kogoro Mouri seguía preocupándose mucho por su trabajo de detective, ya que era su profesión donde podía demostrar su valía. Así que, al oír el golpe, corrió inmediatamente a la entrada y abrió la puerta del tercer piso. «Esperen un momento», bajó enseguida. Gritó Kogoro Mouri a las dos personas que estaban en la puerta del segundo piso. «De acuerdo». Uno de ellos miró hacia la puerta del tercer piso y respondió. Masaka. Aunque la luz del segundo piso se veía limitada por la tenue iluminación del interior, siendo un fanático incondicional, ¿cómo podría Kogoro Mouri no reconocer a su ídolo? Al darse cuenta de que la clienta que estaba en el segundo piso era su ídolo, Yoko Okino, Kogoro Mouri se giró rápidamente y corrió a su habitación. Imagen Ryuichi, ¿qué le pasa a papá? Ran Mouri, que lavaba platos en la cocina, oyó los pasos apresurados de Kogoro Mouri y luego el sonido de una pesada puerta cerrándose desde la habitación principal. Se asomó desde la cocina y le preguntó a Ryuichi Uesugi. Parece que la popular ídolo, Yoko Okino, vino a pedirle un favor a tu suegro. Al ver la agitación de Kogoro, Ryuichi bajó la vista de inmediato desde la puerta. Confirmó rápidamente que era Yoko Okino antes de darle a Ran una respuesta clara. Sin embargo, al responder, Ryuichi se quedó bastante sorprendido. Sí, sorprendido. Porque recordaba con mucha claridad que la noche en que Shinichi Kudo se encogió, Kogoro Mouri recibió una llamada del presidente Tani. La visita de Yoko Okino a Kogoro fue en el segundo episodio después del secuestro de Akiko Tani. Aunque fuera el segundo episodio, no significaba necesariamente la segunda noche después. Después de todo, después de que Shinichi se encogiera, no pudo establecer de inmediato una identidad falsa y transferirse a la escuela primaria Teitan. Así que, en rigor, incluso si Yoko Okino fue a ver a Kogoro Mouri, debería haber sido unos días después. En otras palabras, Yoko Okino llegó demasiado pronto. Y eso fue lo que sorprendió a Ryuichi Uesugi. Podría ser que la línea de tiempo no estuviera alterada, pero sí las líneas del caso. Ryuichi Uesugi se calmó de inmediato y planeó resolver las cosas. Pero antes de que pudiera empezar a pensar en ideas, sonó el teléfono en la oficina del segundo piso. Masaka. Ryuichi, baja rápido y contesta el teléfono por mí, e invita también a la señora Yoko a pasar. La voz de Kogoro Mouri provenía del dormitorio principal. De acuerdo. Al oír esto, Ryuichi Uesugi se puso rápidamente los zapatos y bajó del tercer piso al segundo. Por favor, pasen y esperen. Tras abrir la puerta, Ryuichi Uesugi invitó primero a Yoko Okino y a su gerente, que esperaban en la puerta, a la oficina, y luego se dirigió al escritorio y descolgó el auricular. Moshi, soy la agencia de detectives Mouri. Dijo Ryuichi Uesugi. ¿Es el detective Mouri? Preguntó una voz algo mayor al otro lado de la línea. Lo siento mucho, pero acabamos de tener un cliente en la agencia. El detective Mouri está en conversaciones, y yo soy su asistente, Uesugi Ryuichi. ¿En qué puedo ayudarle? Respondió Uesugi Ryuichi de inmediato. Me llamo Aso y soy el mayordomo de la familia Tani. Mi amo tiene un caso urgente que involucra una vida, y espera que el detective Mouri pueda encargarse de inmediato. Dijo la voz anciana, visiblemente ansiosa. Señor Aso, ¿está seguro de que la vida de este cliente está en juego? El tono de Uesugi Ryuichi se tornó notablemente más serio. Sí, estoy completamente seguro. Respondió el mayordomo Aso de inmediato. Lo siento mucho, pero el detective Mouri no está disponible en este momento. ¿Le gustaría que le presentara a un detective más profesional en este campo? Se llama Kudo Shinichi y vive en Beika Town. Ha salido mucho en las noticias últimamente, y creo que sin duda puede satisfacer sus necesidades. Preguntó entonces Uesugi Ryuichi. ¿Se refiere a ese detective de instituto, Kudo Shinichi? Al oír esto, el mayordomo Aso no pudo evitar emocionarse. ¿Sí? Respondió Uesugi Ryuichi de inmediato. Por favor, asegúrese de darme su información de contacto, instó Aso, el mayordomo, apresuradamente. De acuerdo, el número de contacto es XXXXXXXX.
Por favor, no mencione que le dimos la información de contacto cuando llame, porque le preocupa mucho su imagen. Si cree que lo contactamos porque no queremos atender este tipo de solicitudes, entonces, Uesugi Shuichi se quedó en silencio. Entendido, gracias. Le enviaré un regalo de agradecimiento otro día. Cuelgo ahora. Aso, el mayordomo, colgó el teléfono inmediatamente después de hablar. Tras oír el tono de marcar, Uesugi Shuichi finalmente colgó. No se había equivocado. Quien llamaba era, en efecto, el anciano mayordomo de la familia del presidente Tani. Precisamente porque Tani Akiko había sido secuestrada, el mayordomo estaba tan ansioso. Para este tipo de petición de encontrar a alguien, si Okino Yoko no hubiera venido, Uesugi Shuichi ciertamente no habría ayudado a Kogoro Mori a negarse. Sin embargo, con Yoko Okino involucrada, Ryuichi Uesugi no quería que Kogoro Mori asumiera la comisión del presidente Tani. Al fin y al cabo, esperaba conocer mejor a Yoko Okino para poder invitarla a grabar sus canciones más adelante. Y para Ryuichi Uesugi, esto era crucial para que sus ingresos anuales pudieran superar los 100 millones de yenes. Si la letra y la música se entregan únicamente a la compañía de Yoko Okino, Ryuichi Uesugi solo recibiría la parte del letrista, que es el 6% del precio de venta al público. Sin embargo, si Uesugi sacara a Yoko Okino, la mezclara en un estudio de grabación y luego contratara a un ingeniero para producir las cintas maestras, podría usarlas para negociar con la compañía de Yoko Okino. En este escenario, con Eri Kisaki involucrada, Uesugi podría maximizar sus ganancias. Es decir, regalías del letrista / compositor más regalías del productor igual, precio de venta al público 6%, más, precio de venta al público 4%. Aquí, el precio de venta al público se refiere a los ingresos reales por ventas de la compañía discográfica, aproximadamente el 65% del precio de venta al público. Basándonos en la popularidad actual de Yoko Okino, el precio de venta al público de su sencillo debería rondar los 1.100 yenes para la edición regular y los 1.650 yenes para la primera edición limitada. El sitio web de novelas taiwanesas, Televisión TW, es una plataforma muy eficiente para leer novelas taiwanesas, por lo que, en teoría, Ryuichi Uesugi podría ganar hasta 94.6 yenes por cada CD. Considerando la popularidad de Yoko Okino, además de Don't Give Up, una canción destinada a triunfar en la época, esta es una poderosa combinación de éxito más gran estrella. En 1993, la popularidad de Izumi no alcanzó el nivel de fama nacional de Yoko Okino, pero aún así la canción vendió 1,645 millones de copias. Se desconoce si Yoko Okino pudo haber vendido 2 millones de copias, pero entre 1,5 y 1,8 millones de copias está prácticamente garantizado. Incluso con la estimación más baja de 1,5 millones de copias, Ryuichi Uesugi podría haber recibido 141,9 millones de yenes en regalías. Aunque el ciclo completo de ventas es de aproximadamente 6 meses a un año, dada la popularidad de Yoko Okino, se estima que se podrían vender alrededor de 1 millón de copias en un mes y medio. En otras palabras, con Yoko Okino cantando y Can't Bear It, Ryuichi Uesugi podría ganar 100 millones de yenes en 2 o 3 meses, cumpliendo definitivamente sus ingresos anuales declarados. Sin embargo, si se descuidara y externalizara la producción, Ryuichi Uesugi no podría cumplir su promesa con una sola canción. Hay una ligera diferencia entre cómo una canción gana 100 millones de yenes y cómo varias canciones ganan en términos de mostrar talento. Ryuichi, quien ha llamado Kogoro Mori, vestido de forma extravagante, bajó las escaleras. Es el mayordomo de la familia Tani. Tiene prisa y necesita que vayas a su casa inmediatamente, pero como tenemos un invitado distinguido, lo pospuse, respondió Ryuichi Uesugi de inmediato. ¿Tienes prisa? Kogoro Mori frunció el ceño al oír esto. Es una cuestión de vida o muerte, así que les di la información de contacto de Kudo-kun. Creo que a Kudo-kun le encantaría una solicitud tan desafiante. El Olmes de la era Eisei no decepcionará, dijo Uesugi Ryuichi con una sonrisa. Son compañeros de clase. Ya que creen que es adecuado, no hay problema, dijo Mori Kogoro tosiendo. Después de todo, también presentía que la solicitud que acababa de llegar probablemente sería difícil de gestionar, así que Uesugi Ryuichi le había pasado la papa caliente a Kudo Shinichi. Fue una suerte que Uesugi Ryuichi se hubiera negado por él, de lo contrario, no habría podido rechazar una solicitud así delante de Okino Yoko. En realidad, no es del todo así. También sé que la señora Okino, como ídolo popular, suele estar muy ocupada.
Para que se tome un tiempo de su apretada agenda, debe ser algo urgente. Además, la señora Okino llegó primero, así que, naturalmente, deberíamos priorizar su solicitud, continuó Uesugi Shuichi. Claro, primero en llegar, primero en ser atendido, es lo justo. Mouri Kogoro miró a Uesugi Shuichi con buena intención. Luego se sentó frente a Yoko Okino, se alisó el traje de Armani con ambas manos y dijo, señora Yoko, ¿qué le preocupa? ¿Sí? Es así. Yoko Okino relató entonces sus experiencias recientes. Básicamente, cada vez que llegaba a casa, los muebles estaban en una posición diferente, pero no faltaba nada. También recibía fotos extrañas y recibía llamadas silenciosas todos los días. ¿Qué dijiste? ¿Quién es este bastardo que le haría algo así a la señora Yoko? Kogoro Mouri estaba furioso. Si es posible, nos gustaría encargarle que investigue este asunto en secreto, dijo el representante de Yoko Okino. ¿Quién es usted? Kogoro Mouri entonces notó a alguien detrás del sofá de Yoko Okino. Soy su representante, Sakae Yamagishi, dijo Yamagishi, entregándole su tarjeta de presentación. Representante, lo entiendo. Investigaré este asunto con la máxima confidencialidad, le aseguró Kogoro Mouri de inmediato, tomando la tarjeta. Luego sacó los formularios de registro correspondientes para que Yoko Okino los llenara. Kogoro Mouri incluso sacó una copia firmada y le susurró a Yoko. No olvide escribirle esto al señor Kogoro. Ran Mouri, que bajaba las escaleras, se sintió un poco avergonzado. Después de que Yoko Okino llenara los formularios, llegó el momento de explorar los alrededores de su casa. Al ver a Kogoro Mouri rodear descaradamente los hombros de Yoko Okino con el brazo y prepararse para irse, Ran Mouri preguntó de inmediato. Papá, ¿puedo ir? Quiero ver cómo es la habitación de mi ídolo. Ryuichi, ¿no te parece? Suegro, yo también tengo curiosidad, si es posible, asintió Ryuichi Uesugi al instante. De acuerdo, pero no puedes interferir en mi trabajo. Dijo Kogoro Mouri muy serio. Acabo de oír a Uesugi llamarte suegro. ¿Se casaron tan jóvenes? Preguntó de repente Yoko Okino a Kogoro Mouri. Todavía no, pero Ran y Ryuichi sí están saliendo y quieren casarse. Es mi yerno favorito. Señora Yoko, mi yerno es un autor superventas, ¿sabe? Wow, Uesugi-kun es increíble. ¿Qué suerte tiene el señor Mori? La inteligencia emocional de Yoko Okino era bastante alta. Su respuesta no fue precisamente un halago, pero sonó agradable. Jajaja, yo también lo creo. Kogoro Mouri rió al instante. Media hora después, Kogoro Mouri llevó a Uesugi Shuichi y Ran Mouri a Akasaka, en la zona portuaria. Esta zona estaba llena de apartamentos de lujo, donde vivían muchas celebridades, empresarios adinerados y extranjeros. La casa de Yoko Okino estaba en uno de estos edificios de apartamentos de lujo. Tras subir al ascensor hasta el piso 25, Yoko Okino sacó las llaves, se dirigió a la puerta de su apartamento y la abrió. Al instante siguiente, una figura agachada no muy lejos de la entrada llamó su atención. Al ver la silueta humana tendida en el suelo de su sala, Yoko Okino se asustó de verdad. Al oír el grito de Yoko Okino, Ryuichi Uesugi y los demás corrieron hacia la puerta. Ran Mouri, que miró dentro, también gritó. A pesar de haber presenciado una escena aún más espantosa esa tarde, un cadáver sigue siendo un cadáver. No importa cuántas veces hayas visto uno, sigue siendo demasiado aterrador para una chica de preparatoria. Ran, llama a la policía. Exclamó Kogoro Mouri de inmediato. Ran, no llames a la policía todavía. Exclamó Ryuichi Uesugi. Tras escuchar las dos frases de Kogoro Mouri y Ryuichi Uesugi, Ran Mouri se quedó atónito un momento, mirando a Ryuichi Uesugi con cierta confusión. Ryuichi, ¿no viste un cadáver? Preguntó Kogoro Mouri con seriedad. Precisamente porque lo vi, no puedo llamar a la policía inmediatamente, asintió Ryuichi Uesugi. ¿Por qué? Cuestionó Kogoro Mouri a Ryuichi Uesugi. Llamar a la policía ahora sería muy desventajoso para la señora Okino. Según lo que entiendo de la capacidad de investigación del Departamento de Policía Metropolitana esta tarde, sin pruebas suficientes y contundentes contra el asesino, la señora Okino definitivamente será devuelta al Departamento de Policía Metropolitana. Y una vez que la señora Okino esté en el Departamento de Policía Metropolitana, su carrera en el mundo del espectáculo probablemente terminará. Porque a los medios no les importará si la señora Okino es la asesina o no. Solo inventarán historias para venderlas en los periódicos.
Incluso si el Departamento de Policía Metropolitana investiga el caso más tarde y demuestra que la señora Okino no está involucrada, seguirá habiendo periódicos, y algunos incluso se atreverán a informar sobre negocios turbios dentro del Departamento de Policía Metropolitana, solo para llamar la atención. Eso sería un duro golpe para la popularidad de la señora Okino. Independientemente de las circunstancias, una vez que esté en el Departamento de Policía Metropolitana, la opinión pública será extremadamente desfavorable hacia la señora Okino. En ese caso, todos sus patrocinios, trabajos asegurados y contratos de actuación desaparecerán de la noche a la mañana. No solo eso, la señora Okino también tendrá que pagar penalizaciones por incumplimiento de contrato y otros daños. Por lo tanto, si no se gestiona adecuadamente, la señora Okino, actualmente una ídolo popular, podría convertirse en una asesina condenada por el público de la noche a la mañana. Un contraste tan marcado podría llevarla a la muerte. Al escuchar las palabras de Uesugi Shuichi, el rostro de Okino Yoko palideció al instante, e incluso la mano que extendió para agarrar la manga de Kogoro Mouri tembló incontrolablemente. Señor Mouri, por favor, la voz de Okino Yoko se quebró por la emoción. Imagen señor Mouri, yo también se lo ruego. Yamaji Shisakae hizo una profunda reverencia a Kogoro Mouri, ya que la carrera de Okino Yoko estaba directamente relacionada con la suya. Papá, Ran Mouri miró a Kogoro Mouri, preocupado de que la situación de Yoko Okino pudiera terminar como la que había descrito Ryuichi Uesugi. Suegro, no me opongo a llamar a la policía, solo intento ganar tiempo. Ryuichi Uesugi le ofreció rápidamente a Kogoro una salida. ¿Intentas resolver el caso ganando tiempo?, preguntó Kogoro, mirando a Ryuichi. No, solo quiero darle tiempo a la señora Okino para que encuentre un abogado. Creo que lo que más necesita ahora mismo es un abogado. Conozco a una abogada con un historial invicto, pero sus honorarios son un poco altos, unos 80.000 yenes la hora. Me pregunto si la señora Okino puede aceptar eso. Ryuichi Uesugi le preguntó entonces a Yoko Okino. Sí, puedo, respondió Yoko Okino rápidamente. Ran, llama a tu madre y pídele que venga, le dijo Ryuichi Uesugi a Ran. Yoko Okino y Sakae Yamaji se quedaron atónitos ante las palabras de Ryuichi Uesugi. Por un momento, incluso sospecharon que Ryuichi Uesugi exageraba deliberadamente las consecuencias para asegurarle el negocio a su futura suegra. Sin embargo, rápidamente descartaron esta sospecha, porque lo que Uesugi decía bien podría hacerse realidad. Después de todo, quienes trabajan en la industria del entretenimiento saben lo despiadados que pueden ser los periodistas. No sería exagerado decir que se benefician de las tragedias. En esta situación, contar con un abogado de primera línea para evitar que la policía actuara imprudentemente era, sin duda, la protección que Yoko Okino necesitaba desesperadamente. Con un abogado presente, acciones como las del inspector Megure, basadas en el pensamiento habitual y la sospecha inicial, parecerían inmediatamente irregulares e insostenibles frente a una experta legal como Eri Kisaki. A menos que la policía encontrara pruebas suficientemente sólidas, no podrían detener a Yoko Okino. Incluso si quisieran interrogarla, tendrían que hacerlo en casa, con Eri Kisaki presente. De esta manera, incluso si surgía algún problema más adelante, la empresa de Yoko Okino podría gestionar de inmediato las relaciones públicas, presentándola como una víctima y minimizando el impacto de la publicidad negativa. De acuerdo, Ryuichi, llamaré a mamá ahora mismo. Ran Mouri sacó su teléfono de inmediato y se hizo a un lado. Suegro, ya que aún tenemos tiempo, ¿por qué no hacemos una investigación preliminar in situ?, le preguntó Ryuichi Uesugi a Kogoro Mouri después de que éste se fuera. ¿Sabes de esto?, preguntó Kogoro Mouri mirando a Ryuichi Uesugi. Un poco, pero sobre todo quiero aprender algo de ti, suegro. Mientras hablaba, Ryuichi Uesugi sacó muchas cosas de su bolso. Entre ellas, una capucha, una máscara, guantes, cubrezapatos, una linterna de alta potencia y 2 microscopios portátiles. Aunque el equipo estaba lejos de estar completo, se comparaba con el de la policía. En el mundo detectivesco, era definitivamente completo y estandarizado para un detective y su asistente. Al menos después de que los labios de Kogoro Mouri se crisparan ligeramente al ponérselos, ambos parecían muy profesionales. Tras encender las luces de la sala, como les indicó Yoko Okino, Kogoro Mouri y Ryuichi Uesugi comenzaron a examinar la escena con atención. Hace mucho calor. Con capucha y máscara, Kogoro Mouri era más sensible de lo habitual a los cambios de temperatura interior. El aire acondicionado está muy alto. Si no fue la señora
Okino, lo más probable es que sea la culpable. Supongo que necesita subir la temperatura interior para disimular algunos detalles que no quiere que otros noten, dijo Ryuichi Uesugi tras mirar el aire acondicionado. Muy observador, recuérdalo. Kogoro Mouri asintió. De acuerdo. Suegro, venga rápido, encontramos un pendiente debajo del sofá. Ryuichi Uesugi intervino de repente. Corramos el sofá un poco para que la señora Yoko pueda entrar y reconocerlo. Kogoro Mouri inmediatamente le hizo una seña a Yoko Okino, quien observaba en la entrada. Este pendiente es de la señora Yoko. Tras echar un vistazo, Yoko Okino respondió con seguridad. ¿Quién es la señora Yuko? Preguntó Kogoro Mouri de inmediato. Es la señora Yuko Ikezawa, quien debutó casi al mismo tiempo que yo, respondió Yoko Okino con naturalidad. Hablando de eso, ¿podría estar guardando rencor porque Yoko fue reemplazada como protagonista del drama? Aunque Yamagisi Sakae usó una pregunta, su tono ya denotaba seguridad. Parece ser la verdad, Mouri Kogoro estaba a punto de concluir cuando escuchó esto. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Uesugi Ryuichi lo interrumpió. Suegro, ¿puedo hacerles primero algunas preguntas clave a la señora Okino y al señor Yamagisi? Preguntó Uesugi Ryuichi, mirando a Okino Yoko. Señor Uesugi, por favor, pregunte. Respondió Okino Yoko de inmediato. Sabiendo que Uesugi Ryuichi era un autor superventas, Okino Yoko tuvo que cambiar su forma de dirigirse a él. Primera pregunta. ¿Quién es el difunto? ¿Lo conocen? Preguntó Uesugi Ryuichi directamente. Okino Yoko y Yamagisi Sakae dudaron al oír esto. Caballeros, cuando llegue la policía, se investigará la identidad del difunto, les recordó Uesugi Ryuichi. Era mi exnovio del colegio, llamado Fujiaki Kiyoshi, respondió Okino Yoko finalmente. Al principio pensé que solo se conocían, pero nunca imaginé que existiera esta conexión. TSK. Un exnovio muriendo en casa de su exnovia, agarrando un mechón de cabello del mismo color que ella, sin duda, son malas noticias para usted, señora Okino. Uesugi Ryuichi señaló el mechón de cabello que la difunta sostenía en su mano. Ah. Solo después de que Uesugi Ryuichi lo señalara, Okino Yoko y Yamagisi Sakae se dieron cuenta. Yamagisi Sakae incluso se acercó inconscientemente al cuerpo de Fujiaki Kiyoshi. Señor Yamagisi, no se acerque más. Este cabello no solo es malo para la señora Okino, también tiene un lado ventajoso. Por favor, confíe en mi suegro. La voz de Uesugi Ryuichi se elevó ligeramente. ¿Sí? Respondió Yamagisi Sakae, retrocediendo 2 pasos. HMPH. Mouri Kogoro, de pie cerca, no pudo evitar resoplar con frialdad. Después de todo, la intención de Yamagisi Sakae de ocultar la evidencia estaba prácticamente escrita en su rostro. Señor Yamagisi, mi segunda pregunta es para usted. ¿Cree que la señora Ikezawa, a quien acabamos de mencionar, se parece físicamente a la señora Okino? Continuó Uesugi Ryuichi. El color de pelo y la silueta de Ikezawa Yuko son muy similares a los de Yoko, respondió Yamagisi sin dudar. Ya veo. Ahora, mi tercera pregunta, señora Okino. Me di cuenta antes de que la cerradura de la puerta no mostraba señales de haber sido forzada. En otras palabras, parece que tanto el difunto como el asesino usaron una llave para entrar. Me pregunto si la señora Okino tiene alguna opinión al respecto. Continuó Uesugi Ryuichi. Sobre la llave, la verdad es que dejé sin querer la llave de repuesto de Yoko en el camerino de la cadena hace 2 o 3 días, dijo Yamagisi rápidamente. Así es, buscamos en el camerino en ese momento, pero no la encontramos, añadió Okino Yoko rápidamente. Ya veo, la llave de repuesto se perdió. Tiene sentido. Bueno, señora Okino, hablemos de la tarifa por contratar a mi suegro. Uesugi Ryuichi asintió y miró a Okino Yoko. ¿Eh? Okino Yoko se sorprendió un poco. No era que no estuviera dispuesta a pagar, pero en su opinión, no era el momento de hablar de eso. Ryuichi, ¿qué dices? Mouri Kogoro resopló de inmediato con cierta insatisfacción. Suegro, aunque sea un gran admirador de la señora Okino, hay cosas que son diferentes. Ya hemos resuelto el caso, así que, naturalmente, deberíamos calcular los honorarios. ¿Qué opina, señora Okino? Uesugi Ryuichi volvió a mirar a Okino Yoko y preguntó. ¿Han encontrado al culpable? Okino Yoko se dio cuenta. Claro. Mi suegro ya había descubierto la verdad antes de que yo hiciera estas preguntas.
Es solo que me faltaba un poco, así que necesitaba hacer preguntas más detalladas, respondió Uesugi Shuichi. Ya veo. Como era de esperar del detective Mouri. Entonces, me pregunto cuáles serían unos honorarios razonables, Uesugi-sensei, preguntó Yoko Okino con vacilación. Aunque la señora Okino solo le encargó a mi suegro que investigara los extraños sucesos en su casa, resulta ser un caso de asesinato, y mi suegro es un gran admirador de la señora Okino, así que deberían descontarle los honorarios de la investigación. ¿Qué tal 1.000.000 de yenes? Ryuichi Uesugi dio una cifra tras inventar un montón de mentiras. Oye, Ryuichi, idiota, Kogoro Mouri entró en pánico al oír a Ryuichi Uesugi pedir 1.000.000 de yenes de entrada. Aunque había aprobado tácitamente que Ryuichi Uesugi pidiera una comisión, después de todo, es un poco incómodo para un fan pedirle algo así a su ídolo. Kogoro Mouri no esperaba que Ryuichi Uesugi fuera tan codicioso. Sin embargo, justo cuando Kogoro Mouri estaba a punto de detenerlo, Ran Mouri, que acababa de terminar su llamada, lo detuvo. En opinión de Ran Mouri, Ryuichi Uesugi jamás pediría dinero con tanta ligereza. Además, dado que se trata de un caso de asesinato, 1.000.000 de yenes no es demasiado. No se preocupe, suegro, aunque pidiera 10 millones de yenes ahora mismo, incluyendo los gastos legales, la señora Okino podría recuperarlos fácilmente de otras fuentes después de pagar. No le costará ni un céntimo, dijo Uesugi Shuichi con una leve sonrisa. ¿Recuperarlos de otras fuentes? Kogoro Mouri se sintió momentáneamente confundido. Suegro, déjeme repasar toda la historia y así podrá ver si he pasado algo por alto, dijo Uesugi Shuichi. Muy bien, déjeme ver cuánto ha aprendido de mí, asintió Kogoro Mouri. Aunque aún no entendía a qué se refería Uesugi Shuichi con recuperar, dado que Uesugi Shuichi había dicho que su señora Yoko no gastaría dinero, no había problema. Solo pretendía cobrarle a su ídolo una tarifa simbólica, y eso era solo porque no quería romper las reglas de la industria. De lo contrario, tendría que ser gratis. La historia comienza cuando el señor Yamagisi pierde la llave de repuesto de la señora Okino. Aunque desconozco los detalles, la conclusión es que la señora Ikezawa definitivamente se la llevó. Esto también explica por qué, señora Okino, seguía encontrando los muebles fuera de lugar al llegar a casa estos últimos días, pero no faltaba nada. Es simplemente porque la otra parte no pretendía robar sus pertenencias, sino encontrar su suciedad oculta. En cuanto a las fotos misteriosas y las llamadas silenciosas, es difícil determinar si fueron obra de la señora Ikezawa o de la fallecida. Si es lo primero, probablemente se deba a que la señora Ikezawa quería crear una fuerte carga mental en la señora Okino. Presión. Quizás dejó una escena inusual en casa de la señora Okino para crear un ambiente intimidante e intentar influir en su mente. Pero esto es menos probable, porque si fuera realmente astuta, no habría dejado ese pendiente por ningún motivo. Si es lo segundo, probablemente se deba a que Fuji Akiyoshi quiere reconciliarse contigo. La foto probablemente pretenda recordarte tu relación pasada. Y la llamada silenciosa probablemente se deba a que no sabe cómo empezar la conversación. Con esto concluye el informe detallado sobre este asunto que la señora Okino encargó a mi suegro para que investigara. Suegro, ¿cree que he pasado algo por alto? Uesugi Shuichi le preguntó a Mouri Kogoro después de terminar de hablar. Muy bien. Ryuichi es incluso más talentoso de lo que imaginaba. Con un poco de entrenamiento, no será peor que Shinichi Kudo. Pero no te obsesiones demasiado con esto, ¿entiendes? Kogoro Mouri tosió con fuerza antes de hablar. Sus palabras contenían tanto elogio como admonición. Suegro, sin duda priorizaré la seguridad de Ran, le aseguró Shuichi Uesugi de inmediato. ¡Qué bien! Kogoro Mouri asintió con satisfacción. Aplausos. Después de escuchar el brillante razonamiento de Uesugi-sensei, comprendo de verdad la insondable fuerza de Kogoro-sensei. Es realmente asombroso. Yoko Okino aplaudió apropiadamente, brindándole a Kogoro Mouri un amplio apoyo emocional. ¿Recuerda el primer nombre de dominio del sitio web? Educam.com jajaja, por supuesto. A Kogoro Mouri le encantaron los elogios de Yoko Okino. Incluso Uesugi Shuichi tuvo que admitir que el juicio de Okino Yoko era acertado. Ella ya se había dado cuenta de que su razonamiento en realidad estaba ayudando a Kogoro Mouri a evitar una trampa, por lo que se centró en elogiar a Kogoro. Entonces, ¿qué tal si me deja continuar, suegro? Basándome solo en los detalles de este caso, no creo que perjudique a Ran, continuó Uesugi Shuichi. De acuerdo.
Kogoro Mouri asintió. Desde su punto de vista, no había nadie más alrededor. Cuando llegara la policía, sin duda se encargaría él mismo, así que no había necesidad de preocuparse. Primero, permítanme plantear la conclusión. El verdadero culpable de este asesinato es Fujiaki Kiyoshi. Dijo Uesugi Shuichi de inmediato. Exclamó Ran Mouri con incredulidad. ¿La víctima la mató? ¿Entonces este apuñalamiento por la espalda fue un suicidio? Okino Yoko, que también había oído con claridad, se sorprendió enormemente. ¿La víctima era el asesino? ¿Qué clase de broma internacional era esta? ¿Qué? Exclamó Yamagisi Sakare, de pie cerca, conmocionado. ¿Fujiaki Kiyoshi? ¿No debería ser Yuko Ikezawa? Solo Kogoro Mouri, quien había sido preparado mentalmente por Shuichi Uesugi y planeaba montar un espectáculo, apenas logró mantener la compostura. Fue solo porque Kogoro Mouri confiaba lo suficiente en Shuichi como para morderse la lengua. De lo contrario, ya habría objetado. Tras escuchar el primer razonamiento de Shuichi Uesugi, Kogoro Mouri pensó que, ya que su yerno se atrevía a decir algo así, debía tener sus razones, y más le valía escuchar. Así es, este es en realidad un caso de suicidio disfrazado de asesinato. El fallecido, Akiyoshi Fujie, pretendía usar este método y las pruebas que tenía para incriminarla, señora Okino. Ryuichi Uesugi dijo, señalando un mechón de cabello en la mano de Akiyoshi Fujie. Pero Ryuichi, ¿cómo se suicidó? ¿No le insertaron el cuchillo por la espalda? Ran Mouri hizo la pregunta que todos los presentes querían saber. Es muy sencillo. Solo necesitas hielo. Por eso el aire acondicionado está tan alto. El difunto no quería que nadie encontrara el hielo, lo que descifró su método de suicidio. Los pasos específicos de su suicidio fueron los siguientes. Primero, congeló el mango del cuchillo de cocina con hielo, lo que aumentó su superficie, permitiéndole permanecer de pie en el suelo. Tras completar este paso, simplemente se subió a la silla del comedor, saltó de espaldas al cuchillo de cocina y lo golpeó con fuerza, completando así la técnica de la puñalada por la espalda. Si no me creen, pueden comparar el mango del cuchillo con la hendidura en el suelo de madera más tarde. Seguro que encajará a la perfección. Después de todo esto, solo queda tumbarse de lado antes de perder el conocimiento y esperar a que se descubra su cuerpo para simular una escena del crimen. ¿Pero por qué pasa esto? Él fue quien rompió conmigo y ahora quiere volver. Pero solo porque tuve miedo y le colgué varias veces, ¿se suicidó para incriminarme? ¿Qué hice mal? Incluso con su excelente compostura en público, Yoko Okino no pudo contenerse más. Señora Okino, aunque él fue quien inició la ruptura, ¿estuvo involucrada su empresa? En cuanto a su intento de suicidio, probablemente no fue porque usted colgó el teléfono, sino porque confundió a la señora Ikezawa con usted. La llave de repuesto estaba con la señora Ikezawa, pero murió en la sala, lo que significa que llegó justo cuando la señora Ikezawa entró en su casa. Como sus espaldas y colores de cabello son similares, confundió a la señora Ikezawa con usted. Sin embargo, la señora Ikezawa no lo reconoció en absoluto. Al ver a un extraño entrar de repente e intentar apartarla, especialmente en su casa, debió de entrar en pánico e intentar escapar. Por eso su pendiente cayó detrás del sofá. Y Fujiaki Kiyoshi, por la fuerza de la señora Ikezawa, se resistió con fiereza y huyó, sintiéndose completamente desesperanzado. Después de todo, si viviera bien, tal vez no habría ido a buscarla. Viendo su ropa barata y desgastada, es fácil entender que una de las razones por las que quería volver contigo era la pobreza. Sin dinero, y con su única esperanza, su exnovia, tan indiferente, Fujiaki Kiyoshi desarrolló un deseo de venganza. Esta existencia agonizante, sin esperanza, alimentó sus pensamientos suicidas, llevándolo a planear su propia muerte para destruirte. Hay que decir que Fujiaki Kiyoshi es un gran talento. Ideó este método en tan poco tiempo. Si no fuera por la señora Okino, usted contactó a mi suegro a tiempo, probablemente estaría condenado hoy. Después de todo, no creo que el Departamento de Policía Metropolitana pueda descifrar este plan. Ryuichi Sugoi. Tras escuchar el análisis, los ojos de Ran Mouri brillaron al mirar a Ryuichi Uesugi. Mientras tanto, Yoko Okino y Sakae Yamagisi finalmente entendieron por qué Ryuichi Uesugi había hecho esas 3 preguntas antes. Ahora todo tenía sentido. Señor Uesugi, muchas gracias por su explicación. Yoko Okino, ignorando a Kogoro Mouri en ese momento, hizo una profunda reverencia a Ryuichi Uesugi en señal de gratitud.
Aunque decía que le agradecía la explicación, en realidad le agradecía todo lo que había hecho. Señor Aokino, me halaga. Mi suegro me recordó específicamente que prestara atención a la temperatura del aire acondicionado, por eso pensé en eso, respondió Ryuichi Uesugi, sin intención de robarle protagonismo a Kogoro Mouri. Las habilidades del señor Mouri son indiscutibles, respondió Yoko Okino de inmediato con una sonrisa. Después de todo, que su hija encontrara un yerno tan excelente era parte de sus propias habilidades. Muy bien. Sin una observación lo suficientemente meticulosa, es realmente difícil discernir el motivo del suicidio de Fujiaki Kiyoshi. Kogoro Mouri comprendió entonces por qué Ryuichi Uesugi insistía en ofrecer su razonamiento y comentario. Para mantener su imagen de sabio ante Yoko Okino, había forzado una crítica. En cuanto al razonamiento sobre afirmar ser un buen yerno, eso era completamente irrelevante para Kogoro Mouri. Después de todo, su yerno era tan sensato. Sería inmaduro de su parte no apreciarlo. Podría tratarlo aún mejor en el futuro. Gracias por el elogio, suegro. Ran, ya puedes llamar a la policía, le dijo Uesugi Ryuichi a Mouri Ran. Ya había oído las puertas del ascensor abrirse y el familiar sonido de tacones. De acuerdo, Ryuichi, dijo Mouri Ran, sacando su teléfono y marcando un número con destreza. ¿Cuál es la situación? En ese momento, Eri Kisaki, con un maletín en la mano, apareció en la puerta y preguntó a los presentes. Mamá, ¿ya estás aquí? Ran Mouri se dirigió inmediatamente a la entrada para saludar a Eri Kisaki. Suegra, le presento a la señora Okino, la clienta de este caso. La situación general es la siguiente. Ryuichi Uesugi se acercó y le explicó los antecedentes a Eri Kisaki. Tras escuchar, Eri Kisaki no pudo evitar mirar a Ryuichi Uesugi y preguntar. Ya que el caso está resuelto, ¿era necesario que viniera? Suegra, explicó Ryuichi Uesugi con calma, el impacto del caso de asesinato no solo amenaza la carrera de la señora Okino, sino que afecta directamente sus intereses personales. Verá, este lujoso apartamento es propiedad privada de la señora Okino. Ahora que su exnovio ha fallecido en el apartamento de forma tan resentida, la señora Okino ya no puede vivir allí. Pero incluso si intenta venderlo con un 50% de descuento, es posible que no encuentre comprador pronto. Por lo tanto, la señora Okino la necesita desesperadamente como su representante para negociar con los altos mandos de su empresa, para que Yuko Ikezawa, quien causó todo este lío, no solo cubra los honorarios del detective y los abogados, sino que también compre el apartamento a precio de mercado. Después de hablar, Uesugi Ryuichi se volvió hacia Okino Yoko y le preguntó, señora Okino, además de los 2 puntos que mencioné, ¿tiene alguna otra petición? No. Estaré contenta siempre que podamos vender la casa a un precio razonable, dijo Okino Yoko con un gesto rápido de la mano. Al fin y al cabo, ya no se atrevía a vivir allí, pero este apartamento de lujo había consumido la mayor parte de sus ahorros. Si quería comprar una casa nueva más adelante, tendría que ahorrar poco a poco o vender este apartamento de lujo para conseguir efectivo. Siendo sincera, antes de que Uesugi Ryuichi sacara el tema, no había pensado en que Eri Kisaki fuera su agente para negociar con los altos mandos de la empresa. Pero en ese momento, sentía que su impulsiva decisión de acudir a la agencia de detectives Mouri había sido sin duda una de las mejores decisiones de su vida. No solo resolvían los casos con rapidez, sino que también ofrecían un servicio postventa excelente, y sobre todo porque no tenía que pagar la comisión del servicio, era simplemente fantástico. Fue un poco incómodo mencionarlo delante de Mouri Kogoro. De lo contrario, Okino Yoko habría querido que Uesugi Ryuichi la llamara por su nombre para estrechar la relación. Señora Okino, hay algo que necesito aclarar de antemano. Los honorarios legales de mi suegra definitivamente no pueden ser el precio que acordamos antes, ya que estábamos hablando de honorarios de abogado, continuó Uesugi Ryuichi. Por supuesto, señor Uesugi. Entonces, ¿qué le parece 1.000.000 de yenes? Replicó Okino Yoko, comprensiva. Suegra, ¿qué opina? Uesugi Ryuichi se volvió hacia Eri Kisaki. Claro. Eri Kisaki asintió sin dudar. Después de todo, negociar con un representante legal no llevaría mucho tiempo. Entonces está decidido. Señor Yamagishi, llame rápidamente a los altos mandos de su empresa. Recuerde encontrar a alguien que pueda controlar a la señora Ikezawa y que la traiga aquí. Así, la policía no tardará en buscarla, le dijo Uesugi Ryuichi a Yamagishi Sakae tras marcharse.
Sí, señor, llamo ahora mismo, dijo Yamaji Shizakare, sacando su teléfono y acercándose a la puerta para marcar al jefe del departamento artístico de la empresa. Moshi Moshi, soy Ochiai. Una voz firme llegó del auricular. Ministro, me llamo Yamaji Shi, alguien ha muerto en casa de Yoko. Me temo que tendrá que venir en persona. Yamaji Shi sabía cómo causar una buena primera impresión. ¿Qué? Alguien ha muerto. ¿Han llamado a la policía? Hay periodistas aquí. ¿Qué ha pasado? El ministro Ochiai hizo 3 preguntas seguidas. Han llamado a la policía, pero ya están en camino. Ningún periodista sabe nada de esto todavía. En cuanto a los detalles, es difícil explicarlos por teléfono. Pero no se preocupen, aunque la persona murió en casa de Yoko, la detective que Yoko contrató ha resuelto el caso y también ha conseguido un abogado famoso gracias a sus contactos. Aunque la policía venga, no podrán detener a Yoko. Pero todo esto fue causado por Ikezawa Yuko. Si le conviene, ministro, sería mejor traerla. Tendrá un impacto mucho menor que si la policía la trae después. Yamaji Shiai respondió rápidamente. Ikezawa Yuko causó esto. Ochiai sintió que le iba a doler la cabeza al oír esto. Al fin y al cabo, ambos son las gallinas de los huevos de oro de la empresa. Si esto no se gestiona adecuadamente, sin duda afectará directamente los intereses de la empresa. Cuando los altos mandos paguen las consecuencias, él será el primero en sufrir las consecuencias. Llegaré lo antes posible. Hablaremos de todo cuando llegue. Dijo Ochiai y colgó el teléfono. Mientras Yamaji se llamaba al jefe de departamento, Ochiai, Uesugi Shuichi también le hacía otra pregunta a Okino Yoko. ¿Puede la señora Ikezawa conseguir este dinero? Si de verdad no puede, tenemos tiempo para pensar en otro plan de compensación. No hay problema. Tiene muchos patrocinios y apariciones, y además es dueña de un pequeño apartamento de lujo. Si todo lo demás falla, siempre está en la empresa. Okino Yoko asintió con mucha confianza. Entonces no hay problema. Asintió Uesugi Shuichi. Un momento después, acompañado por el sonido cada vez más fuerte de las sirenas, finalmente llegó la policía que esperaba. Los primeros en llegar no eran del Departamento de Policía Metropolitana, sino agentes de patrulla de la comisaría del distrito de Minato. Sin embargo, estos agentes no preguntaron por el caso. Simplemente actuarían como vigías del Departamento de Policía Metropolitana, protegiendo la escena y preguntando solo simbólicamente por los presentes. En realidad, estos oficiales deberían haber protegido la escena, realizado una investigación preliminar e interrogado a los primeros testigos. De no ser por los ladrones de impuestos de la comisaría del distrito de Minato, por muy diligentes que fueran, este caso no sería su responsabilidad investigarlo. Siendo así, mejor que hicieran menos y cometieran menos errores. Al fin y al cabo, lo que hicieron lo repetiría el personal del Departamento de Policía Metropolitana más tarde, así que ¿para qué malgastar energía? Solo ganaban unos 200.000 yenes al mes. ¿Para qué añadirse tanta carga? Un rato después, al abrirse las puertas del ascensor, el jefe Ochiai, junto con Yuko Ikezawa, apareció sorprendentemente junto al inspector Megure. «¿Eres tú otra vez?», dijo el inspector Megure, que caminaba delante, miró a Shuichi Uesugi apoyado en la puerta y dijo sin palabras. Después de todo, este hermano Uesugi, claramente problemático, había dejado una profunda impresión en el inspector Megure esa tarde. Si pudiera, no querría verlo tan a menudo, pero no puedo evitarlo. Sin embargo, si el inspector Megure quiere salir temprano del trabajo, no es difícil, dijo Uesugi Shuichi con una sonrisa tras encogerse de hombros. ¿Así que ya sabes la verdad?, preguntó el inspector Megure tras mirar a Uesugi Shuichi. Inspector Megure, fui yo, Kogoro Mouri, quien resolvió este caso de asesinato. Antes de que Ryuichi Uesugi pudiera responder, Kogoro Mouri asomó la cabeza por la entrada y le dijo con una sonrisa al inspector Megure. ¿Es usted, Mouri? Al ver a Kogoro Mouri, el inspector Megure puso los ojos en blanco. Habiendo trabajado juntos antes, el inspector Megure sin duda conocía las habilidades investigativas de Kogoro Mouri. Incluso si Kogoro Mouri revelara la verdad ahora, el inspector Megure sentía que Ryuichi Uesugi debía habérselo dicho de antemano. Después de todo, aunque Ryuichi Uesugi le había dado la impresión de ser un alborotador, incluso el inspector Megure tuvo que admitir que su capacidad de razonamiento era bastante alta. Había desmantelado las defensas del asesino con solo 3 frases esa tarde, lo cual fue mucho más incisivo que las largas explicaciones de Kudo. Además, Ryuichi Uesugi afirmaba ser el futuro yerno de Kogoro Mouri, así que era obvio quién había resuelto el caso.
Aunque sabía lo que estaba pasando, al inspector Megure no le importaba quién le dijera la verdad, siempre que terminara pronto y pudiera irse a casa, ya que eran casi las 11 de la noche. Inspector Megure, ¿puedo pedirle un favor antes de empezar? Preguntó Uesugi Shuichi antes de que Mouri Kogoro pudiera continuar. ¿Qué ocurre? Preguntó el inspector Megure, mirando a Uesugi Shuichi con cierta cautela. Al fin y al cabo, no había pasado ni un día, y aunque quisiera, no podría solicitar la bonificación 2 veces para Uesugi Shuichi. No te preocupes, estamos aquí porque mi suegro recibió un encargo de la popular ídolo, la señora Okino, así que esta vez no somos parientes. Pero aún podemos ejercer nuestro derecho a guardar silencio, suegra, ¿no te parece? Uesugi Shuichi miró entonces a Eri Kisaki, que ya había salido, y dijo: Ryuichi, ten cuidado afuera. Dijo Eri Kisaki con cierta impotencia. ¿Sí? ¿Sí? Respondió Uesugi Shuichi con una sonrisa. Abogada Kisaki, usted también está aquí. La actitud del inspector Megure cambió considerablemente al ver salir a Eri Kisaki. Actuó como su abogado y representante, en nombre de la dueña del apartamento, la señora Okino, respondió Eri Kisaki asintiendo. Inspector Megure, ¿podría pedirle a sus hombres que nos ayuden a consolidar la cadena de pruebas esta vez? Continuó Shuichi Uesugi. ¿Consolidar qué cadena de pruebas? Shuichi Megure preguntó, desconcertado. Me explico. Mi cliente quiere recoger las huellas dactilares de la señora Yuko Ikezawa en el apartamento como prueba de su allanamiento ilegal, dijo Eri Kisaki, señalando a Yuko Ikezawa, que estaba junto al jefe Ochiai. En cuanto al robo de la llave de repuesto, Eri Kisaki no lo mencionó, porque sin pruebas en vídeo, era imposible probar si Yuko Ikezawa robó la llave de repuesto de Sakae Yamagishi o simplemente la encontró y no la devolvió. Al enterarse de las huellas dactilares, Yuko Ikezawa, que inicialmente quiso protestar, guardó silencio de inmediato. Okino Yoko no la había invitado al apartamento, pero se encontraron sus huellas dentro, y eran muchas, lo que resultó en un problema que no pudo evitar. ¿Qué pasa con la recogida de las huellas dactilares de Yuko Ikezawa? ¿No había alguien muerto dentro? Preguntó el inspector Megure, desconcertado, tras observar a la elegante mujer que fingía ser una codorniz no muy lejos. Inspector Megure, permítame, Kogoro Mouri, contarle la verdad sobre este incidente, dijo Kogoro Mouri. Sí, Mouri, adelante. El inspector Megure solo quería salir del trabajo cuanto antes. Suegro, los intereses de la señora Okino son lo primero, le recordó Shuichi Uesugi. De hecho, los intereses del cliente son lo primero. Inspector Megure, ¿qué opina? Kogoro Mouri lo miró algo avergonzado. El equipo forense debería ir a cooperar con el abogado Kisaki, dijo el inspector Megure, con un gesto de desdén. Gracias, inspector Megure. Comencemos. Kogoro Mouri comenzó entonces a relatar los acontecimientos de la noche. Tras escuchar solo la primera parte, el jefe Ochiai fulminó con la mirada a Yuko Ikezawa, que estaba a su lado, con intenciones asesinas. Después de todo, si Yuko Ikezawa encontraba alguna supuesta trampa y arruinaba la reputación de Yoko Okino, él también sufriría. Tanto es así que él, que originalmente pretendía persuadir a Yoko Okino para que priorizara el panorama general, ahora solo quería darle una lección a esta maldita estúpida. De hecho, antes de este momento, el jefe de departamento Ochiai había planeado aconsejar a Yoko Okino que no agravara la situación. Después de todo, Yoko Okino había contratado a un abogado y estaba intentando consolidar las pruebas de la entrada ilegal de Yuko Ikezawa. Su intención de acabar con Yuko era obvia. Por el bien de la empresa, el jefe de departamento Ochiai sin duda tenía que mediar. Después de todo, incluso si la popularidad de Yuko Ikezawa fuera ligeramente inferior a la de Yoko Okino, aún podría generar mucho dinero para la empresa. Por el bien de la empresa, Ochiai no podía permitir que las dos mujeres se pelearan y se convirtieran en el hazmerreír de la industria. Pero ¿quién podría haber imaginado que la situación sería completamente diferente? Mientras Kogoro Mouri seguía relatando los motivos y el momento oportuno de Fujiaki Kiyoshi para incriminar a Yoko Okino disfrazando el suicidio de asesinato, casi no pudo resistirse a abofetear a la estúpida mujer que tenía a su lado. Finalmente entendió por qué Sakae Yamagishi había dicho que todo había sido causado por Yuko Ikezawa. Mientras tanto, el inspector Megure, tras escuchar el razonamiento de Kogoro Mouri, comprendió por qué Eri Kisaki quería consolidar la cadena de pruebas contra Yuko Ikezawa por allanamiento ilegal. Yoko, entiendo la situación.
La empresa la castigará como corresponde, pero no queremos en absoluto que este asunto se agrave. Esperamos que lo entiendas, le dijo amablemente el gerente de departamento Ochiai y a Yoko Okino tras escuchar su explicación. Que mi cliente, la señora Okino, presente una demanda depende de la sinceridad de la señora Ikezawa al admitir su delito, dijo Eri Kisaki, tomando el control de la conversación. ¿Sinceridad? El jefe de departamento, Ochiai, preguntó, mirando a Eri Kisaki en busca de confirmación. Los honorarios del detective de mi esposo son de 1.000.000 de yenes, los de mi agencia son de 1.000.000 de yenes, y finalmente, la señora Ikezawa necesita comprar este apartamento al precio actual del mercado. Eri Kisaki no se anduvo con rodeos y expuso directamente sus condiciones. Muy razonable. Asintió el jefe de departamento, Ochiai, casi sin dudarlo. Después de todo, en su opinión, la petición de Yoko Okino no era en absoluto excesiva. Además, la inmediata declaración de condiciones de Eri Kisaki demostraba que se había hablado de antemano. Ochiai estaba bastante satisfecho con la actitud de Yoko Okino en ese momento y, naturalmente, la apoyó sin dudarlo. Jefa de departamento. Yuko Ikezawa no pudo evitar alzar la voz al oír esto. Para ella, gastar 2 millones de yenes no era nada, pero pedirle que comprara una casa donde alguien acababa de morir a precio de mercado era completamente inaceptable. Cállate. Si prefieres terminar tu carrera en el mundo del espectáculo antes que pagar el dinero, se lo informaré a tus superiores. Pero serás completamente responsable de todas las consecuencias. Las palabras de Ochiai fueron un golpe fatal. No, gerente. Yo la compensaré. Ikezawa Yuko estaba realmente asustada y no se atrevió a discutir más, prefiriendo pagar para evitar más problemas. Si de verdad hubiera sido consciente de las consecuencias de su anterior imprudencia, probablemente no habría ido a la casa de Okino Yoko a registrarla. O incluso si lo hubiera sabido, no habría olvidado ponerse guantes, dejando huellas por todas partes. Abogada Kisaki, está decidido. La espero en la empresa mañana por la mañana, le dijo Ochiai a Kisakieri, entregándole su tarjeta de visita. Gerente Ochiai, visitaré su empresa puntualmente a las 9 de la mañana. Kisakieri tomó la tarjeta con ambas manos y leyó inmediatamente el contenido en silencio para confirmar la identidad de Ochiai antes de responder. De acuerdo, entonces me voy. Dijo Ochiai, llevándose a Ikezawa Yuko a rastras. Aunque el inspector Megure presenció todo de principio a fin, no tenía intención de interferir. Después de todo, solo tenía un propósito al venir aquí: resolver el caso de asesinato. Ahora que sabían que era un suicidio simulado, era suficiente. En cuanto a la pequeña disputa entre Yoko Okino y Yuko Ikezawa, no le correspondía interferir. Era responsabilidad del departamento de policía del distrito de Minato. Tras encargarse de todo y empacar la ropa que necesitaba en 2 maletas grandes, Yoko Okino volvió a agradecer a todos abajo. Después de todo, si las cosas hubieran salido mal esa noche, su vida habría estado arruinada. Tras una breve despedida, todos se fueron a casa. Al ver a Eri Kisaki alejarse, Ran Mouri ya no tenía intención de intentar emparejarla con Kogoro Mouri. No era que no quisiera que sus padres se reconciliaran, pero las últimas 3 semanas de esfuerzo le habían enseñado una cosa: era imposible que Eri Kisaki volviera. De hecho, el primer día que Ryuichi Uesugi se mudó, Eri Kisaki, tras cenar a la luz de las velas, se quedó a pasar la noche. De buen humor, incluso preparó un desayuno muy estimulante para Ran Mouri y Kogoro Mouri al día siguiente. Justo cuando Ran creía que sus padres se habían reconciliado, Eri se fue después del desayuno. Después, Eri, ya fuera por el bien del nido de pájaro o por otras razones, mantuvo la rutina de volver a casa 2 veces por semana. Sin embargo, cuando Ran mencionaba su regreso, Eri siempre cambiaba de tema. Confundida, Ran le preguntó directamente a Ryuichi Uesugi por qué. En opinión de Ran, su relación había mejorado considerablemente, y Eri incluso venía a casa 2 noches por semana, así que ¿por qué no volvería? La respuesta de Ryuichi fue simple. Si la tía Eri, que tiene éxito en su carrera, regresa, ¿qué será del orgullo del tío Mori? Esta pregunta silenció a Ran. Al comprender que la reticencia de su madre a regresar era para salvar las apariencias de su padre, Ran dejó de preocuparse. Al menos podría disfrutar de 2 mañanas a la semana con su familia, una rutina tranquila que Ran encontraba aceptable. Para cuando Kogoro Mouri llevó a Ryuichi Uesugi y Ran Mouri de vuelta a Beika Town, era casi medianoche. Tras ver a Ran y Kogoro subir al 3er piso, Ryuichi Uesugi entró. Sin embargo, Ryuichi no tenía intención de lavarse y dormir.
Dejando un clon atrás como precaución, su cuerpo principal cerró los ojos y comenzó a sentir. Un segundo después, Ryuichi desapareció de la entrada. Cuando reapareció, se encontraba en una habitación en penumbra. Una figura de larga cabellera plateada estaba de pie no muy lejos de él. Aunque la repentina aparición de Ryuichi lo sobresaltó, reaccionó rápidamente, adoptando una postura defensiva y retrocediendo mientras su mano izquierda buscaba su Beretta M92F. Sí, la persona frente a Ryuichi era Jin. Habiendo encontrado finalmente a alguien de su organización, Ryuichi no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Después de todo, su organización raíz necesitaba talento como este. Así que, al ayudar a Jin y Vodka a salir de su apuro, Ryuichi Uesugi no solo robó la droga a que Jin llevaba a través de su espacio personal, sino que también dejó un trozo de tela con las coordenadas del dios del trueno volador en el forro de sus ropas. Es por eso que Ryuichi Uesugi pudo usar el ninjutsu espacio-temporal dios del trueno volador para localizarlos. Si se encontró con Jin o Vodka no era importante para Ryuichi Uesugi, ya que no tenía la intención de dejar ir a ninguno de los dos. Era simplemente una cuestión de tiempo. Sin embargo, Ryuichi Uesugi no había esperado que fuera casi medianoche, y el esforzado Jin todavía estaba despierto toda la noche. Pero eso no importó. Mientras que la reacción de Jin fue rápida, Ryuichi Uesugi fue aún más rápido. Arte sabio. Técnica de imitación de sombras. Con un sello de mano, la sombra bajo sus pies se solidificó instantáneamente. Al instante siguiente, Jin, cuya mano izquierda ya había tocado la Beretta M92F, sintió que una fuerza poderosa lo atenazaba. Por mucho que lo intentara, no podía moverse ni un centímetro. Además, su mano izquierda, desobedeciendo por completo a su cerebro, sacó su adorada pistola y la presionó contra su frente. Un superhumano. Dijo Jin finalmente en voz baja. Jin, ¿sabes de superhumanos? Uesugi Ryuichi lo miró con cierta sorpresa. Jin guardó silencio al oír esto. De hecho, ya había reconocido a Uesugi Ryuichi como el chico que amablemente lo había ayudado esa tarde, ya que Uesugi Ryuichi no había usado ninguna técnica de transformación. Jin no esperaba que Uesugi Ryuichi fuera el superhumano del que se rumoreaba. Aún más inesperado fue que los superhumanos efectivamente lo fueran, cada uno con métodos extraños e impredecibles. De hecho, si su adorada pistola no hubiera estado presionada contra su frente, Jin ya habría convocado a gritos a los demás miembros de la base. Después de todo, esta era una de las bases de la organización. Convocar a 7 u 8 carne de cañón periférica no sería un problema. Por desgracia, Uesugi Ryuichi no le dio ninguna oportunidad, controlando de inmediato su mano izquierda en una postura suicida. Jin sintió una profunda sensación de impotencia. Incluso contra Akashuichi, quien ocasionalmente le hacía pasar un mal rato, Jin confiaba en que podría luchar contra él hasta detenerlo. Pero contra un oponente tan superior como Uesugi Ryuichi, Jin estaba realmente indefenso. Sin embargo, Jin no estaba demasiado asustado en ese momento. Como Uesugi Ryuichi no había disparado de inmediato, significaba que aún tenía valor para él. Nadie quiere morir si puede vivir. Por lo tanto, Jin decidió observar qué tramaba este estudiante de preparatoria. Y Uesugi Ryuichi no lo hizo esperar. Manteniendo la mano izquierda en la misma posición, formó un sello con la derecha. Arte sabio. Técnica de la morada del nirvana. Con una oleada de poder sabio, Jin vio inmediatamente cómo plumas blancas surgían de la nada. Entonces, una somnolencia irresistible sumió su conciencia en la oscuridad.